quien tuvo que chutarse, yo creo que le eché a perder la mañana, no sé si ya escupió el desayuno o el café, escuchando a Marco Levario Turcot. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, columnista del diario Basta y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Pues no me sacó ni contrato, ni fotografía comiéndonos un tamalito de chipilín, escondidos con el presidente, ni una concha con Jesús Ramírez. Es que no entiendo. No nos soportan. Ahora sí que no nos soportan. Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Vicente, público memorioso. No nos soporta este personaje porque en realidad lo que está haciendo es colgarse de la fama de Sin Censura, de lo que está tratando de colgarse es del nombre periodístico que ya tienes, aunque le duela y le arda el uyuyuy, como decimos aquí en el barrio. Este personaje también es un chaparrito, está 2 centímetros menos chaparrito que Fernando Belauzarán en todos los aspectos, físicamente e intelectualmente. No ha vendido absolutamente nada de lo que dice vender. Hay que recordar que en las ferias de libro, los libros que publicó en Cali Arena, la editorial de Héctor Aguilar Camín, cuestan 15 pesos. 15 pesos cuestan los libros que ha publicado ahí Marco Levario Turcot, y a las pruebas me remito con datos duros como siempre, tanto los que ha escrito él de su autoría enloquecida, como los que ha escrito con su tótem, Raúl Trejo del Arbre, tampoco se lee, etcétera, no se lee absolutamente, y prueba de ello es que justamente ha tenido que salir el propio Enrique Krause a hacer la vaquita para que se dé un financiamiento a esta revista repulsiva que hace no mucho tiempo estaba por desaparecer. Hay que recordar quién es Marco Levario, el que trabajó en Televisión Azteca, pero no crean que como un personaje cercano a Ricardo Salinas Pliego, no, para nada, era uno de tantos que iban a analizar la escena política, pero con Lolita de la Vega. Es un personaje ramplón, él dice que es un personaje básico, la verdad es que este sujeto trata de tener una retórica equilibrista, trata de meter algunas metáforas, pero nunca lo han pelado. No lo ha pelado Fernando García Ramírez, que me consta perfectamente que le cargaba la maleta literalmente, que lo andaba persiguiendo a todos los eventos de Enrique Krause en el Colegio Nacional, que se tomaba fotos con Christopher Domínguez Michael, el crítico literario de cabecera de Letras Libres, y con todos estos personajes no lo pelan, no lo fuman, está a nivel de otro chaparrito, puros chaparritos intelectuales como es Gibran Ramírez, que han salido a defender ahora a Ricardo Monreal, que ya lo vimos en la Arena México haciendo gala de rudeza, haciendo gala de triquiñuelas. Es un personaje que cuando Carmen Aristegui estaba avanzando en la credibilidad, porque tuvo su momento Carmen Aristegui, pues este personaje sacó un libro tratando de denostar a Carmen Aristegui, diciendo el periodismo de ficción de Carmen Aristegui. Entonces, es un personaje que está absolutamente resentido con el medio intelectual, donde no ha tenido cabida, ha querido escribir poesía, lo han bateado, ha tratado de escribir narrativa, no ha fructificado, ha tratado de hacer periodismo, tampoco ha fructificado, ha tratado de solicitar becas de creador y por supuesto que no las ha obtenido porque es un sujeto absolutamente básico y ramplón. Entonces lo que está haciendo ahora, querido Vicente, pues es tratar de colgarse de la buena fama y del buen nombre que tienen los periodistas independientes, porque la gente ha visto en el periodismo independiente una absoluta alternativa a lo que no dicen estos mequetrefes, a lo que siempre han ocultado, y pues bueno, esta sevicia que siempre los ha acompañado. Entonces, pues no hay que hacerle demasiado caso, yo le pediría al público memorioso que se limpiara ahí la coliflor con este libro, no, porque ha de estar muy rasposo y alguna enfermedad nos puede pegar. Oye, a ver, pórtate bien, Ricardo. Le va a dar algo al señor cuando vea el segmento. Oye, a ver, extraño, coincidencia
o qué carambas que precisamente Marco Levario Turcot, director de la revista Etcétera, uno de los golpeadores del presidente y de este gobierno de la Cuarta Transformación, sea el que ande defendiendo ahora a Ricardo Monreal? Qué cosas, ¿no? Y ahora Ricardo Monreal, el político que desde la oposición todos quisieran, bueno, casi todos, por lo menos Claudio X González y Germán Martínez. ¿Por qué no vamos por ahí, exploramos esto para dejar la víbora chillando, mi querido Ricardo? Sí, y todo está relacionado, querido Vicente, porque fíjate nada más, Germán Martínez ha sido jefe desde hace muchísimo tiempo de Gibran Ramírez. Hay que recordar que en la efímera dirección del Seguro Social, donde estuvo enquistado Germán Martínez, se encargó de reclutar precisamente a Gibran Ramírez, y Gibran Ramírez ahí, a través del CIS, pues se sirvió con la cuchara del pozole y dejó una deuda bastante interesante, y paradójicamente que lo balconeó fue precisamente Hernán Gómez Bruera, paradójicamente digo, porque incluso ahí en la octava se corrió el rumor de que querían darse de golpes estos personajes porque habían exhibido feamente a Gibran Ramírez. Gibran Ramírez siempre ha sido un personaje que ha sido un engañabobos. En tierra de ciegos, el tuerto es rey, y esto es lo que pasa con Gibran. Y ahora van de la mano Gibran Ramírez, Marco Levario, y siempre acompañando a los golpistas. Y uno de esos golpistas es precisamente Ricardo Monreal, y están en esta campaña de reclutamiento de estas voces, de Gibran, de Marco Levario, de gente absolutamente desacreditada, pero eso no le importa a la derecha. La derecha está en este asunto de reclutamiento a todo lo que da, no importan las contradicciones flagrantes en las que incurrieron, no importan los dimes y diretes, los señalamientos y las acusaciones del pasado, no importa. Claudio X González y Germán Martínez están tratando de alistar, fíjate, a Ricardo Monreal, el jefe de estos dos, de Gibran y de Marco Levario, entre sus filas. Y qué curioso y qué paradójico que sea Claudio X González el que ahora esté tratando de reclutar a Monreal, cuando su organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue precisamente la encargada de poner contra la pared al actual presidente de la Jucopo de Morena en el Senado. Qué curioso que sea Germán Martínez, achichincle ahora de Ciro Gómez Leiva, el que está tratando de convencer a Monreal a que se decida a pasarse a las filas de la derecha. Le están prácticamente rogando, y le están rogando desde el periódico Reforma, que es donde Germán Martínez escribe, ahí en el negocio de Junco de la Vega. Y qué curioso, porque fíjate nada más, te digo que todo está íntimamente relacionado, porque justamente en el programa que conduce Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, y donde ahora participa Germán Martínez, fue donde por más de 20 minutos, que fueron 20 minutos que hicieron temblar a Monreal, la organización de Claudio X González y de Amparo Casar fue que documentó la forma en que Monreal asignaba los contratos de obras y de proveeduría de la delegación acaso más importante de la Ciudad de México, que es la Cuauhtémoc, y que en algún momento él maldirigió, y que ahora está en manos de su canchanchana Sandra Cuevas. Ahora, ahí está puesto en aprietos Ricardo Monreal, pero no pudo, incluso hubo un momento en que le llamaron, si no mal recuerdo fue Dulce Ramos, que era la periodista de ese momento, en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y le dijo que acudiría a las instalaciones de Radio Fórmula para refutar lo dicho por la periodista, y nunca apareció. Pues bueno, todo eso ya quedó en el pasado. Ahora Germán Martínez Cázares está defendiendo a Ricardo Monreal, y peor aún, Claudio X González lo está apurando a que se decida y que se vaya a engrosar las filas de la oposición, cuando sabemos perfectamente, y aquí está usted viendo el tuit en su pantalla, que en realidad Germán Martínez Cázares y Ricardo Monreal siempre han estado cercanos a la oposición.
Martínez Cázares, que no se nos olvide, cercano a Felipe Calderón, y ahora en esta columna que escribe en el periódico Reforma, nos cuenta que lo conocía y que lo respetaba, porque fue uno de los personajes que se opuso a las políticas de Ernesto Zedillo. Entonces siempre han trabajado de la mano. Esto coincide con la versión de Ricardo Anaya, que ahora, hoy, precisamente este lunes, ha dicho que el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador es un berrinche y una venganza. Lo dice un personaje que está, digamos que poco menos que prófugo, porque sabe perfectamente lo que debe. Ya ahora resulta que no tenemos en este país ni a Felipe Calderón, que anda muy paseador, tampoco tenemos a Ricardo Anaya, que también anda muy escondidito haciendo sus videos, y ahora estos personajes están haciendo este nado sincronizado, están tratando de desacreditar de la mano de Lorenzo Córdoba esta importante reforma electoral. Oye, Ricardo, sí. ¿Puedo agregar a un personaje? Venga. Es un amigo tuyo, muy querido tuyo. Raimundo Rivapalacio. Ahí te va. Nótese mi sarcasmo, porque luego no se me vaya a enojar el querido Ricardo. Lo quiere tanto como a mí. Ya ven que nos dedicó en algún momento por ahí un artículo. Por ahí salió lo del tejedor de Ricardo, precisamente por Raimundo Rivapalacio. Nada más para agregar a lo que estás diciendo, Ricardo. Hoy publica en Estrictamente Personal un dolor de cabeza llamado Monreal. Súmale esto al nado sincronizado, ¿eh? Dice, hace poco más de un mes el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, a través de una persona muy cercana a él en la Cámara, donde le ofrecía que si dejaba de estar molestando, aunque utilizó un lenguaje mucho más florido, muy propio del presidente, le daría la candidatura del partido a la Ciudad de México. Monreal se ha vuelto un político muy incómodo para el presidente y para los radicales de Morena, porque en momentos claros para la propaganda de López Obrador se ha deslindado. La última, la reforma electoral, que criticó por sus errores constitucionales. O sea, el presidente es más majadero que Vicente Serrano, de acuerdo a Raimundo Rivapalacio, ¿no? Por lo que escribe este personaje. Dice, el presidente está harto de Monreal y la forma despectiva e insultante como se expresa de él en Palacio Nacional se ha incrementado desde que no recibió respuesta alguna a su ofrecimiento de la candidatura capitalina. No hay explicación del rechazo tácito de la candidatura, pero no es difícil entender que simplemente no le cree. En 2018 se burlaron de él al asegurar que habría un proceso justo en la elección de la candidatura de Morena para la Ciudad de México, en cuyas encuestas resultó debajo de todos quienes aspiraban, dejando libre el sitio para Claudia Sheinbaum. A cambio de ello le ofreció López Obrador la Secretaría de Gobernación, que también incumplió y terminó en el Senado, donde su operación política fue muy eficiente en momentos críticos para el presidente, que no se agradecieron equitativamente en Palacio Nacional. Solo la capacidad de Monreal evitó un motín de morenistas en su contra que quería impedir que sus posiciones tuvieran un segundo periodo, pero derrotó la revuelta organizada por los radicales cercanos al presidente. Monreal tenía los votos para ser presidente del Senado, pero para evitar con ello un quiebre que consideraba pudiera ser definitivo con el presidente, maniobró para que un cercano a él se quedara en el cargo y él como presidente de la poderosa Junta de Coordinación Política. En Palacio Nacional no saben cómo controlarlo y neutralizarlo. Monreal es como un pez en sus manos y se les escapa constantemente con iniciativas que toman a Palacio Nacional de sorpresa. No ha dejado de pedir citas para hablar con el presidente, que de manera sistemática han sido rechazadas, pero ha tenido otros lances que han disgustado aparentemente por lo temerario a López Obrador. El que más, cuando a través de su secretario particular, Alejandro Esquer, le dijo que le gustaría ir a la contramarcha del 27 de noviembre, pero brazo con López Obrador, como lo hicieron tantas veces en el pasado. Con palabras altisonantes, cuando fue informado de la petición, López Obrador ordenó a Esquer que no le hiciera caso, ante cuyo silencio Monreal se inventó un viaje a Madrid para no estar en México aquel domingo. Ya no sigo porque me imagino que te das idea de en qué va esta columna, pero increíble. Ahora le salieron muchos defensores a Ricardo Monreal, hasta Raimundo Rivapalacio. Pobrecito Ricardo Monreal. Nótese mi sarcasmo porque no me lo vayan a sacar de contexto. El majadero, el autoritario de Palacio Nacional no lo quiere recibir para desayunar sus tamalitos de chipilín, pobrecito. Pero bueno, súmale esto al nado sincronizado al que estabas
del que estabas hablando y estás analizando, mi querido Ricardo, para la audiencia de Sin Censura. Sí, por supuesto. Bueno, este personaje dirá que toda esa propaganda la creamos nosotros, porque acuérdate que formamos parte, según Raimundo Rivapalacio, de los tejedores de propaganda. Así nos definió este sujeto. No es algo que nosotros nos inventáramos. Él los puso el tejedor de propaganda. Pues es un personaje que está tratando de llevar audiencia a la pantalla, porque hay que recordar que está aquí y allá, está en Televisa ahora mismo en el famoso programa que ya nadie ve, famoso pero nadie lo ve, que es el programa de Tercer Grado, ahí donde está con Sergio Sarmiento, donde está con Denise Merker, con puro personaje repudiable en términos periodísticos, pero este señor siempre está tratando de meter hilo para sacar aguja, como se dice ordinariamente, porque no tiene datos duros, ha carecido completamente de datos duros, lo conocemos perfectamente, nos reunimos en su momento con él, porque justamente en Eje Central fue donde apareció la Operación Berlín, imagínense nada más, la Operación Berlín apareció ahí y lo revisó meticulosamente Raimundo Rivapalacio, y como sacamos ese reportaje a inicios del sexenio, Raimundo se quería congraciar con la 4T para que le dieran, como le hizo Peña, como le hizo Calderón, contratos a modo, pero como no logró congraciarse, entonces se enojó, se irritó, montó en cólera y comenzó este descrédito de la Cuarta Transformación, de López Obrador, pensando que como habían hecho en el pasado, que tratando de chantajear, de golpear, iban a emblandecer al presidente López Obrador, pero a 4 años de su gobierno ya se dieron cuenta de que no va a haber publicidad oficial para estos chayoteros que ya se han servido con el cucharón del pozole durante muchísimos sexenios, y precisamente por eso están enojados, están enardecidos y forman parte de este bloque de la oposición, que son exactamente los mismos. Los vemos en todas partes, lo vemos en Eje Central, lo vemos en el negocio del zar de los reclusorios, que es precisamente Manuel Arroyo, el dueño del Financiero, y que este personaje está haciendo su defensa tácita, y no necesariamente porque Manuel Arroyo se lo esté pidiendo, porque Manuel Arroyo trabaja a través del director de ese periódico, no a través de los canchanchanes, pero estos personajes siempre han imaginado que si escriben una cosa favorable y en defensa de Manuel Arroyo, entonces el jefe los va a voltear a ver y les va a ofrecer alguna columna, algún espacio en el Financiero Bloomberg, etcétera. Así es como trabajan estos sujetos, siempre mirando hacia las clientelas, siempre tratando de golpear para ver, ya, que les diga el personaje calumniado o golpeado, ya no me pegues, compadre, ya no lo hagas, y si tú dejas de golpearme, entonces vendrán convenios. Eso es así trabajan los medios de comunicación corporativos, a través de convenios. Entonces, si le pegaban suficiente a Enrique Peña Nieto, inmediatamente recibían una llamada de presidencia para que se hiciera un convenio, para que se llevara a cabo un debecito, y entonces hubiera esta narrativa favorable a el gobierno en turno, pero no les ha funcionado con López Obrador, y desde mi punto de vista no les funcionará. Oye, mi querido Ricardo, y bueno, nada más para cerrar, tú sí ves que continuarán con este nado sincronizado, que en realidad, salvo que tú me digas otra cosa, no es una defensa a Ricardo Monreal, es una defensa a Lorenzo Córdoba, es una defensa a las élites, es una defensa a los privilegios. Bueno, tan es así que ya se pronunciaron los exconsejeros y consejeras en esta carta a Ricardo Monreal para que no se apruebe estas reformas, y me llama mucho la atención, insisto, nada más para cerrar, Ricardo, ahí la tiene en pantalla don David, que dice, tras revisar las 5 reformas en materia electoral aprobadas por la Cámara de Diputados la madrugada del día 7 del presente mes, quienes suscribimos externamos nuestra preocupación de que, de aprobarse por el Senado en sus términos, no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables. Ay, cabrón, nos están adelantando
¿Nos están abriendo la puerta a un posible fraude, Ricardo? Sí, mira, hay que acordarnos que, por ejemplo, esta defensa que ha hecho Monreal es una defensa como no en balde Beatriz Pajés le ha llamado el caballo de Troya. Hay que recordar aquí en Sin Censura, lo analizamos, esa columna que escribió en el diario, en el semanario de su propiedad, que siempre decía que Ricardo Monreal tiene todas las características de un priista de la vieja guardia, y en efecto las tiene. No solamente las tiene, sino que jamás ha renunciado a ella, las ha puesto en pausa, pero siempre ha tenido esta relación de cercanía con los actores políticos. Por eso justamente lo tienen como un gran operador. Monreal ha jugado con esta narrativa de la derecha, de que no quiere que la Constitución se altere o que se le dé un golpe a la democracia a través de esta reforma que él ha calificado en su momento y que no se nos olvide de anticonstitucional. Pero no es así. Monreal dice que están cuidando el futuro de la democracia en México, pero eso es mentira, porque si eso es lo que realmente estuvieran haciendo, entonces Monreal tendría que reconocer que se tiene que modificar la Constitución, y no sería la primera vez además, porque la Constitución tiene que ser modificada sin ninguna objeción cuando se trate de buscar el beneficio de la sociedad y del pueblo de México. Adicionalmente, dejémonos de poner a la Constitución en un pedestal, porque la Constitución política de hoy es un verdadero Frankenstein jurídico. Se ha modificado una y otra vez, y hay que hacer una revisión de cuántas modificaciones tiene la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y nos vamos a dar cuenta de que es, insisto, un Frankenstein jurídico. Y eso de que se ha convertido Ricardo Monreal en un defensor de la constitucionalidad es una tontería. Este personaje es justamente el que ha pedido que se pare esta reforma electoral, que como tú dices, y dices bien, pues es una defensa en realidad de Lorenzo Córdoba, este personaje que es absolutamente lesivo a la democracia de este país. Es un personaje pues, que no ha trabajado en pro del sistema electoral mexicano. Es un personaje que ha trabajado para la élite, es un personaje que ha trabajado para los intereses de Héctor Aguilar Camín, de José Woldenberg, que son sus mentores. Él mismo lo ha dicho, él mismo lo ha reconocido, y que cada vez se vuelve más trompicante y beligerante, y que ya solamente le quedan estos tópicos sobados que pusiste hace un rato, de el INE los necesita, al INE hay que defenderlo, al INE no hay que tocarlo. No, este personaje está absolutamente distraído en proyectos personales, no ha ayudado a la democracia de este país, no le interesa, ya lo sabemos perfectamente, porque a través de videos hemos constatado que es racista, a través de videos hemos constatado cómo ha ido a la UNAM y cómo ha ninguneado a los estudiantes allá. Es un personaje que no está pensando lo que dice, y que ha insistido que es que no ganamos más que el presidente, cuando los datos duros nos han arrojado exactamente todo lo contrario. Y de ahí la importancia de que la gente se informe en los espacios periodísticos libres, independientes, porque no va a haber esta perplejidad ante todas las tonterías que dicen estos personajes, porque aquí en estos espacios se les va a ofrecer una visión completamente distinta y más en concordancia con lo que está pensando el pueblo de México, que es justamente tener elecciones más limpias, más nítidas, y que el INE esté presidido por personajes
de probada trayectoria en lo intelectual, en lo honesto y en lo probo, y que es justamente todo lo que no tiene Lorenzo Córdoba y su cuadrilla encabezada por Ciro Murayama y todos estos personajes que están tratando de hacerle el caldo gordo firmando este tipo de documentos que son esfuerzos desesperados por llamar la atención de la gente, pero sobre todo por desinformarla. Precisamente, nada más para cerrar, en redes sociales, en TikTok, circula un video, una denuncia de una joven, de una mujer que está señalando que el INE la está hostigando por realizar algunas de las entrevistas a los asistentes de la marcha esta disque para defender al INE. Me dicen que de hecho algunas de estas entrevistas las utilizó, no sé si Elizabeth García Vilchis en el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? O para obviamente exhibir la situación de esta marcha que no era para defender al INE, sino para defender privilegios, o por el sistema de radio comunicación pública que dirige Genaro Villamil. Eso estoy por confirmarlo, pero sí me resulta preocupante que estén hostigando desde el INE a estos ciudadanos comprometidos con la verdad. No me quiero imaginar que el citatorio que me dejaron allá en mi casa, en el norte, también tenga que ver con esto. Digo, el que nada debe, nada teme, y que se vengan de 100 en 100, pero me resulta interesante que en momentos en que estamos analizando cómo muchos defienden al INE, ese INE se convierta en hostigador, en censurador. A ver, échamelo, David. Amix, pues ¿qué creen? Voy llegando a mi casa y que me encuentro esto pegado en la puerta de mi casa. Un citatorio de su institución favorita, el Instituto Nacional Electoral. Ese INE que tú defiendes, yo evidentemente no lo defiendo. Pero bueno, resulta, sé que yo tengo que estar mañana, según el notificador en turno, a las 11 mañana, pero pues, o sea, INE, mira, ni gastas tus recursos innecesariamente, yo no voy a estar aquí, yo tengo que trabajar, porque mira, yo no me puedo comprar un seguro de gastos médicos como el que tú te compraste, entonces yo tengo que pagar mi seguro, o sea, a mí no me lo paga el Estado, el gobierno, nadie, ¿no? Y entonces, bueno, sigue la demanda de esta señora, la señora Edna Díaz, ¿verdad?, que me denunció por violencia de género, la defendí, pero bueno, el chiste es que si no ve el INE y esta señora, la asimetría, o el tribunal también, si no ven la asimetría de poder, o sea, esta señora, Edna Díaz, diputada plurinominal, que justamente en la reforma electoral del presidente estaba la propuesta de deshacerse de estas finísimas personas, ¿verdad? Esta señora diputada con fuero está denunciando a mí y a 23 personas más, porque estoy viendo que también las están buscando, y entonces nos está denunciando, o sea, la simetría es de tal nivel, ella tiene fuero, yo no le puedo hacer nada, según esto, pero ella a mí sí me puede chingar, ¿no? O sea, eso es violencia de género, querido INE. Y no voy a estar mañana, no te preocupes, insisto, yo tengo que trabajar, a mí no hay o sea, los impuestos de la gente no me pagan mi seguro de gastos médicos, yo me lo tengo que comprar, o sea, yo me lo tengo que comprar, entonces INE, ni te molestes, ¿vale? Bueno, tiene su arroba como la chaira más güera, y ojalá que el INE detenga este hostigamiento y estas cosas, porque, pues no, ahora resulta que los que defienden al INE defienden estas chingaderas. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que se suscriba a tu canal de YouTube, te lean tus columnas, esté al pendiente de lo que subes en redes sociales y obviamente mañana te acompañen en la premiación, mi querido Ricardo?
Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, muchas gracias. Aguas ahí con Edna Díaz, porque yo creo que tanta Apchagi en sus prácticas en el taekwondo la han dejado medio mal de su cabeza, entonces hay que tener mucho cuidado. Y también el INE, pues que no tiene ahí un personal que revise este tipo de cosas y que diga Edna Díaz, perteneces al PRD, no significa absolutamente nada, tienes la cola muy larga, estaba sentada ahí con el cabildero italiano, en fin, para que usted se siga informando con datos duros, síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganos en Paralelo 24, este portal de datos duros, síganos por favor en el diario Basta, síganos también en el programa Los Datos Duros, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y por supuesto síganos en este medio de comunicación libre como el viento en Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Y pues bueno, si todo marcha bien, querido Vicente, pues nos encontramos aquí el día de mañana temprano y más tarde nos encontramos allá con todo el público memorioso que nos quiera acompañar ahí en el Teatro Ferrocarrilero, donde vamos a recibir este premio, que es un premio para el público memorioso, el Premio Nacional de Locución 2022. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente. Te mando un abrazo yo también, Ricardo Sevilla. Gracias, maestro. El maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura.